de lo que es minimización de riesgos, procedimientos para productos, solamente para algunos productos. Ahora, en el PPR se evalúan los riesgos, minimización de riesgos, procedimientos para todos los riesgos significativos asociados a todos los productos. PSUR, en el PSUR no se realizaba un análisis integrado de riesgos y beneficios, y en el PPR ya se realiza un análisis integrado de beneficios y riesgos. Esa es una ventaja de lo que se realizó, la actualización de las guías ICH. Esto es, más o menos vamos ahorita a ver la estructura de lo que es un informe periódico de seguridad. Esto es lo que mandan las empresas, es el formato, de acuerdo, bueno, en función de las guías ICH. Mandan el número del informe periódico de seguridad. Acá iría el nombre del producto, bueno, le he colocado barra negra porque es información confidencial. El nombre del producto farmacéutico, el periodo que cubre, porque como es cada cierto tiempo, se manda de forma a veces anual o a veces de forma quinquenal. Ya les voy a explicar más o menos la periodicidad. La fecha que se comercializó por primera vez a nivel internacional. El nombre del titular de registro y algunos datos adicionales, como pueden ser el nombre el número telefónico, de la empresa, la dirección, el autor, que normalmente es el responsable de farmacovigilancia de la empresa. Acá está. Y los datos del responsable. Como ven acá, información confidencial. Es información que nos sale de la autoridad reguladora. Eso es lo que es la carátula. Si vamos a lo que es el contenido, nos presenta un resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo que básicamente menciona número de reporte, una breve referencia de las características del producto farmacéutico, el número de los países en los que este medicamento ha sido autorizado, las dosis en las que se presenta o en las que es comercializado este medicamento, la exposición acumulada. Esto es más o menos lo que les dije sobre que el laboratorio vende 10.000 cajas, pero no sabe cuántas han sido consumidas. Entonces, esta exposición acumulada es un aproximado, porque solamente nos menciona el número de cajas, ¿no? Por decirlo de un modo. Se han vendido 10.000 unidades, pero en base a esas 10.000 unidades hemos recibido, por decirlo así, 1.000 reacciones adversas, 1.000 reportes de reacciones adversas, ¿no? Entonces, más o menos ellos tratan de sacar un dato aproximado. Y finalmente, un resumen de la evaluación beneficio-riesgo, ¿no? Un resumen de la evaluación beneficio-riesgo. Acá, no sé si acá. Acá está. Dice alrededor de 65 casos individuales de reporte de reacciones adversas fueron clasificados como serios o no serios, y que fueron recibidos de las diferentes fuentes durante el periodo de reporte, ¿no? Más o menos, esa es la evaluación que ellos envían ahí. Esta es la parte final del resumen ejecutivo, son las medidas que adopta, ¿no? En base a la evaluación que hacen ellos, dice que no hubo mayores hallazgos, por lo que establecen que el perfil de seguridad del producto continúa siendo seguro, ¿no? Y en las conclusiones dicen que la data de seguridad de este informe periódico de seguridad indica que el balance beneficio-riesgo se mantiene positivo. Ese es el resumen. Estamos hablando del resumen. Luego de eso viene el contenido, que es una tabla donde se establecen todos los puntos que se van a tratar en el informe. La introducción menciona características del producto farmacéutico, una breve descripción de la indicación aprobada, una breve descripción y explicación de cualquier información que no haya sido incluida en el informe, también debe ir acá en la introducción. La situación mundial se debe colocar
cómo se encuentra el medicamento, porque en el caso de que sean transnacionales, ¿no? Cómo se encuentra el medicamento a nivel mundial, el nombre comercial en cada país, fecha de aprobación del registro y sus renovaciones en cada país, indicación aprobada en cada país y las dosis aprobadas en cada país. Porque bueno, a veces hay medicamentos que son que contienen dos principios activos a diferentes dosis. Entonces a veces no está autorizado en Perú todavía, pero sí está autorizado en Estados Unidos, tiene 3, 4 presentaciones, entonces acá solamente tiene 1. Entonces queremos saber cómo le está yendo a las otras concentraciones en otros países. ¿Por qué? Porque queremos saber, tener alguna información previa antes de que ellos nos pidan registro para otra dosis, ¿verdad? No, cuando nos llegan a pedir información, sí, pero una dosis más alta nos ha reportado mayor riesgo cardíaco. Entonces ya tenemos una base. Ya, esta es más o menos la forma en la que podrían presentar o lo presentan los titulares de registro. No, el nombre del país, el nombre comercial, forma farmacéutica, presentación, fecha de autorización, fecha de prórroga a veces también del registro, si es que ya lleva más de 10 años, a veces ya su segundo, tercer registro y la agencia reguladora alemana le sigue renovando, pues nos quiere decir que es seguro aparentemente. Fecha de comercialización en cada país y la indicación terapéutica autorizada en cada país, porque a veces está autorizado tanto para, qué sé yo, epilepsia, para síndromes compulsivos, entonces, pero acá solamente está autorizado para una indicación. Entonces todo eso también nos sirve. Lo que también debe incluirse son acciones tomadas por autoridades reguladoras o por el titular de registro, siempre y cuando sean por razones de seguridad, no en el periodo del reporte. Es decir, si es que en Francia el producto detectó problemas de ACV o presentó reacciones de ACV, entonces, y emitieron una alerta, en este informe debe constar que en Francia el medicamento fue retirado por presentar reacciones adversas asociadas a accidente cerebrovascular. También se debe presentar cambios en la información de seguridad, ¿no? Si es que ya lo restringieron para niños menores de 12 años al medicamento, tiene que figurar ese detalle acá. Estos son con los países con los que más trabajamos, con las agencias reguladoras de las páginas web de las agencias con las que más trabajamos. Este es del Reino Unido, es de la Unión Europea, este es de España, FDA y Canadá. Esto es lo que les mencioné, el tema de los pacientes expuestos. Ellos tienen que mostrarnos también de pacientes expuestos a su medicamento, que si no tienen el número de pacientes expuestos pueden tomar el número de unidades vendidas, multiplicarlo por la presentación del producto y dividirlo entre la dosis diaria definida, ¿no? Tanto en ensayos clínicos, en etapa de comercialización, en el periodo que cubre el IPS. Lo que es la presentación de casos, porque una vez que ya nos muestran ahí, si bien es cierto el número de pacientes expuestos, tienen que presentarnos los casos, ¿no? Cada uno. Si bien es cierto, no es la hoja de reporte completa, no lo van a mandar impreso, pero sí nos presentan cuadros, ¿no? Estas tablitas pueden estar diferenciadas, ya sea por aparatos y sistemas, ¿no? ¿Cuántos casos se presentaron con problemas hepáticos? ¿Cuántos casos se presentaron de acuerdo a cada grupo de edad? De acuerdo al sexo, de acuerdo a si fueron serios o no serios, si fueron esperados o no esperados, hasta de la forma farmacéutica. Esta es más o menos la tabla como lo presentan. Sistema de clasificación de órganos, si fueron serios o no serios,
Si de acuerdo al sistema de clasificación de órganos, tenemos trastornos del sistema sanguíneo y linfático, nos menciona acá 1, serio, no serio, total 1. Trastornos cardíacos, 4, un total de 4, porque en el resto no ha habido, ha sido serio. Y así lo desglosan por sistema, ¿no? Básicamente es un número. No es, como les decía, no es cada uno de los reportes de reacciones adversas que es lo que nos envían, sino son tablas. Es otro ejemplo de clasificación de acuerdo a las reacciones adversas, serias o no serias. Lo que también deben incluir son los estudios clínicos, ¿no? A veces ya está aprobado el medicamento, por decirlo, en la India, y quieren introducirlo a nuestro país, pero en nuestro país le piden que haga un ensayo clínico. Entonces ellos tienen que presentar la información que hay de seguridad que hayan obtenido ahí en la India y mandarlo también acá. Se pueden incluir reportes de falta de eficacia a nivel mundial también, así como acá hay las dudas de la falta de eficacia de los medicamentos, en otros países también lo hay. Entonces eso también, como les mencioné, se reporta, y como se reporta, se registra, y como ya está registrado, los laboratorios pueden incluir esta información en los informes periódicos de seguridad. Como van dándose cuenta, cubre casi todo el tipo de información que pueda haber a nivel mundial, ¿no? También incluye evaluación global de seguridad, un análisis de datos presentados, información nueva, relevante, que pueda presentarse. Y la conclusión, cambios, si es que existen cambios en los datos de seguridad, medidas que deben adoptarse en base a la nueva información disponible, y especificar y justificar cada medida adoptada. Porque si el laboratorio encuentra que tiene que restringir el uso de ese medicamento en un determinado grupo poblacional, debe sustentar por qué lo está haciendo, debe decir, si no lo hace, bueno, si dicen, bueno, encontramos falla renal, que produce falla renal en pacientes mayores de 65 años, pero no lo restringimos para ese grupo etario. ¿Por qué? Ellos tienen que decir, bueno, porque la tasa de filtración glomerular tiene que ser de tal valor, no tiene que superar, no debe ser menor a 30, no debe ser menor a 50, entonces, en base a eso es lo que ellos tienen que justificar, más o menos las medidas que van a adoptar para la modificación de la información de seguridad de su medicamento. Esa es la información, fue la información internacional. A nivel de Perú, volvemos al Decreto Supremo 016, y en su artículo 155 nos dice que los titulares de registro sanitario deben presentar los informes periódicos de seguridad para productos farmacéuticos y dispositivos médicos autorizados en los siguientes plazos. Tengo un producto que se aprueba el 1 de enero de este año, ¿sí? Eso significa que de acuerdo a este artículo, bueno, el artículo está, ¿verdad? Los plazos están en letras. Bueno, lo he hecho en una gráfica para ver si es más entendible, porque a veces genera un poco de confusión. Durante los 2 primeros años, a partir de la primera fecha de aprobación, el titular de registro debe presentar informes periódicos de seguridad cada 6 meses. Es decir, en los 2 primeros años van a presentar un total de 4 informes de periódico de seguridad, ¿sí? Cada 6 meses. 1 de enero sería 31 de junio, 31 de diciembre, 31 de junio nuevamente y 31 de diciembre del siguiente año. Después de los 2 primeros años, entre comillas, ya se supone que ya demostró cierta seguridad. Entonces ya la presentación de este informe es anual, hasta cumplir los 5 años.
Entonces ahí estamos hablando de 4 acá, más 3, ya serían hasta los 5 años, un total de 7 informes periódicos de seguridad. Y a partir del 5.º año ya se realiza la presentación cada 5 años, que normalmente coincide con la renovación del registro sanitario de cada producto. Entonces, estos son los plazos que con los que deben cumplir la presentación de los informes periódicos de seguridad. De nuevo al Decreto Supremo 016. En el artículo 156, recordemos que este fue el 155, en el 156, menciona que deben ser enviados en los tiempos establecidos conforme lo disponga la Autoridad Nacional de Medicamentos. En el mismo artículo, en el 156, menciona los informes periódicos de seguridad de dispositivos médicos, que obviamente no van a ser igual que los informes periódicos de seguridad de los medicamentos. ¿Por qué? Porque estos ya no se guían de acuerdo a las ICH. Las ICH, recordemos que funcionan o se aplican para los medicamentos. Las ICH no aplican para dispositivos médicos. Los dispositivos médicos se rigen en base a las normas ISO. Entonces, en base a ello, el informe periódico de seguridad para dispositivos médicos debe incluir esto, que es una breve monografía del dispositivo médico, el nombre del titular del registro, periodo del informe y la ficha técnica que es información relevante acerca del dispositivo médico, y básicamente pues incidentes adversos que la empresa o el titular haya registrado. ¿Sí? Es un poco más pequeño y más breve. Eso es lo que nos indica el Decreto Supremo 016. Es un poco más o menos la introducción a lo que es el plan de gestión de riesgo, que también voy a hablar ahorita en un momentito. Son secciones comunes. ¿Por qué? Porque el IPS tiene que presentar un estado de la autorización de comercialización a nivel mundial. Esta sección coincide con la del PGR, que es donde más o menos se va a describir esta información. Son muy parecidas, deben contener casi lo mismo. El IPS tiene una sección que dice acciones adoptadas en el intervalo del reporte por motivos de seguridad. El PGR menciona experiencia, posautorización y acciones realizadas por autoridades reguladoras y titulares de registro sanitario. El IPS indica exposición acumulada de pacientes y en intervalos durante el post-marketing. Y el PGR menciona también experiencia post-autorización y exposición post-autorización que no se encuentra en estudio, medicamentos que no están en estudio. El IPS menciona resumen de problemas de seguridad, el PGR lo denomina de la misma forma. El IPS caracterización de los riesgos, el plan de gestión de riesgo dice identificación de riesgos potenciales. Son partes de cada informe muy parecidos. Efectividad de la minimización de riesgos y medidas de minimización de riesgos o su evaluación de la efectividad en actividades de minimización de riesgos. Estas son las secciones que son muy parecidas entre ambos documentos, y aquí ya vamos a ver más adelante el plan de gestión de riesgos. En resumen, el IPS proporciona, recordando, una evaluación periódica de relación beneficio-riesgo de un medicamento. Los titulares de autorización de comercialización deben presentar IPS en los puntos temporales definidos, ¿no? Como lo dice el artículo 155 del Decreto Supremo 016. Los IPS resumen los datos sobre los beneficios y riesgos de un medicamento e incluyen los resultados de todos los estudios realizados con este medicamento, tanto en sus usos autorizados y en sus usos no autorizados. Esto sí cabe resaltar, porque a veces hay medicamentos, no me acuerdo el nombre exactamente,
Es un biológico utilizado para oncología, pero se está utilizando para un tema de córnea, un problema de córnea genético. La enfermedad no me acuerdo, pero lo preparan, hacen una preparación. No, un tema degenerativo de córnea, no recuerdo el nombre. Bueno, la cuestión es que no lo usan como lo menciona el INSERM, están haciendo un preparado. Entonces, eso se llama uso fuera de etiqueta. Entonces, esos usos fuera de etiqueta en otros países también los reportan, porque a veces también pueden producir problemas, reacciones adversas, como todo medicamento, y eso también debe estar incluido en nuestro informe periódico de seguridad, para saber si es que se están produciendo reacciones adversas asociadas a esos usos para los cuales no han sido aprobados. Otro punto que hay que recordar: la agencia utiliza la información de los IPS para determinar si existen nuevos riesgos identificados para un medicamento o si el equilibrio o el balance entre beneficio y riesgo de un medicamento ha cambiado. La agencia puede decidir si necesita realizar más investigaciones o si se pueden adoptar medidas para proteger al público de los riesgos identificados, tales como la actualización de información y información proporcionada para los profesionales sanitarios y para los pacientes. Esto normalmente se realiza, se puede realizar modificando la información que contiene el medicamento, pueden ser los insertos, o también emitiendo alertas. La sección de alertas en Digemit es de fácil acceso. Entran a la página de Digemit, a la mano derecha hay un icono, es alertas, le dan clic ahí y pueden filtrar, pueden escribir el nombre del medicamento que ustedes estén buscando información, y lo más probable es que, bueno, esté ahí, o se haya emitido una alerta al respecto, o que en su efecto se haya emitido una modificación de su inserto. Hacer una pausa hasta ahí de informes periódicos de seguridad. ¿Alguna pregunta? Sí. Doctor, usted mencionó que el Centro de Farmacovigilancia tomaba en consideración los informes que presentaba el fabricante en otros países, ¿no? Donde de repente se les había otorgado durante 6 veces consecutivas, se les había renovado el registro sanitario a un producto, a un fármaco X. Pero eso lo toman ustedes como referencia, que va en beneficio del fabricante. Pero ¿qué de aquellos productos que son reportados en otros países como que son dañinos para la salud, que están causando ya problemas serios en la salud, y que han prohibido la venta o la comercialización de estos productos en otros países, como es el caso del metamizol, por ejemplo, donde hay un reporte de más de 100 países donde ya no lo utilizan, pues causa problemas muy serios a nivel leucocitario? Entonces, ese tipo de información, ¿cómo la manejan ustedes? ¿Por qué seguimos vendiendo metamizol en el Perú? Bueno, a ver, en primer lugar, el tema del uso de metamizol en nuestro país, número 1, no tenemos reportes de eso. No sabemos si por un tema de infranotificación o no se produce. Lamentablemente no podemos tomar acciones, como le dije, solamente retirarlo del mercado. Es una decisión, si bien es cierto, en la cual tenemos la potestad, pero es una decisión que tiene que tomarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el tema de genética también juega un papel importante, ¿no? Nosotros, si bien es cierto, el tema de metamizol se ha reportado creo en países de raza aria, europeos, claro, pero también recordemos que tienen una genética distinta. Entonces, número 1. Número 2, no tenemos reportes. No tenemos reportes de ese tipo de eventos. Entonces, bueno, tampoco las medidas o las formas en las que se está de repente administrando metamizol tampoco es que sean a ver, por ponerlo de un modo, tal vez se requiere una mayor exposición a ese medicamento para que se pueda generar en
genética ese tipo de problemas, ¿no? Tampoco es que, bueno, se administre de una forma, bueno, pues diaria este medicamento. Es todo lo que dura una fiebre a veces, ¿no? Sí, pero como le digo, no tenemos reportes en ese aspecto. Y número uno, nuestra genética no es muy distinta. Entonces, por ese enfoque, al menos ya se ha venido discutiendo ese punto, sí tiene razón, y al menos se ha llegado a esa conclusión. Todavía no hay reportes de ese tipo. Y si se da cuenta, ¿qué tendríamos que hacer para reportar ese tipo de reacciones adversas? No solamente nos quedamos con el reporte espontáneo, hay una sección que dice exámenes de laboratorio adicional. Se necesita un examen de laboratorio adicional. Entonces, se va dando cuenta cómo se va poniendo un poco la situación más, un poco más compleja. Exacto. Y respecto a los registros sanitarios, por ejemplo, hay países que le otorgan un registro sanitario a un producto y cuando entran a nuestro país como traen el registro sanitario, la autorización sanitaria en otros países, el medicamento, como es el caso de los biológicos, ingresan ya sin la presión por parte de nuestras autoridades de exigirle el registro sanitario aquí también. Por el hecho de que entran ya con un registro sanitario afuera, se les recibe y se les acepta. Y bueno, las condiciones de nuestro país son diferentes, así como usted dice, la genética es diferente. Entonces, creo que en ese sentido deberíamos de ser más exigentes de repente con respecto a esto, y no por el hecho de que un país desarrollado le haya otorgado autorización sanitaria a un producto, nosotros por ser un país en vías de desarrollo debemos aceptar el producto tal cual ha sido fabricado en otro lugar. Sí, bueno, a ver, le explico un poco la situación de los productos biológicos. Es si bien es cierto, antes de que sean aprobados tanto en otro país, antes de que tengan el registro en otro país, han tenido que ser sometidos a ensayos clínicos. Muchos de los ensayos clínicos se desarrollan también a veces en nuestro país. Entonces cuentan en poblaciones similares, ¿no? Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil. O sea, esos son los estudios multicéntricos, ¿no? Que no solo se realizan en Europa, también se realizan en la India, ¿no? En varios países. De esa forma obtienen también ya un poquito más, ha sido más estudiado, por decirlo así, tienen datos también de nosotros. Entonces, al contar con esa información, que es la que adjuntan para poder para que el producto sea autorizado, entonces ya se cuenta con una información. Si bien es cierto, no serán números grandes, porque como vimos, o sea, normalmente son pequeñas poblaciones para las cuales se destinan los ensayos clínicos, pero ya hay datos. Entonces, muchas veces esos países desarrollados en los que trabajan estos laboratorios ya tienen esa data. Entonces, por eso también es un poco más, cumplen con esos requisitos y es un poco más fácil también que tengan ese acceso al registro, ¿no? No es tampoco que no contemos con información. Hay, pero como le digo, no solo en nuestro país, sino con genética similar, que es países de la comunidad andina, básicamente.